Buenos días, hermanos. Qué lindo este momento donde tenemos esta oportunidad preciosa de estudiar la palabra del Señor. La lección que comenzó el domingo pasado, hoy día concluiremos la segunda parte. Y esta lección lleva por título La sabiduría de Dios. El Señor bendiga a la clase Discípulos de Cristo y Nación Santa, donde juntos compartimos entonces esta misma lección. Pero vamos a orar al Señor para que Él se glorifique. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Es un día especial, porque cada día tiene algo especial. Y esta es una oportunidad gloriosa que nos permite, Señor, para ir a tu palabra. Danos la sabiduría, danos el entendimiento. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. No queremos que esto sea solamente estudio de la letra, sino que sea también la enseñanza del Espíritu de Dios, más la palabra sea sobre nuestras vidas y hagan lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno. Amén. El texto lo encontramos aquí entonces en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y dice el texto: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En el mundo de hoy hay muchos mensajes por diversos medios que señalan cómo tomar decisiones acertadas, decisiones correctas. Y estos mensajes presentan la sabiduría enmarcada en un concepto de exitismo, de comodidad, de orgullo, de soberbia que presenta el siglo XXI. Pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una vibrante relación con Dios. Y aquí es donde está basada en el conocimiento de Él. Por eso que el centro de nuestro estudio es la palabra de Dios, la cual entonces aquí nos permite que tengamos el conocimiento de Dios, tengamos la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón, más allá de lo que es de nuestro intelecto, en nuestro corazón. Porque aquí es donde provoca el cambio que viene desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que realmente hace que la palabra sea viva? Es porque es palabra con espíritu. Y esa palabra es la que allí trabaja en lo más profundo del corazón. No así la sabiduría humana. La sabiduría humana actúa solamente en la mente, pero en el interior del ser humano no hace nada. Pero gloria a Dios por su palabra. Vale la pena entonces buscar la verdadera sabiduría, como bien lo dice el texto, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando hablamos o cuando escuchamos o cuando leemos en las Escrituras el temor de Jehová, nos está refiriendo allí al miedo a Dios, sino que se está refiriendo al amor reverente. Se está refiriendo a aquel que está sobre nosotros. Se está refiriendo a aquel que es soberano, aquel que es el creador, el Dios todopoderoso. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría trae bendición espiritual.
La sabiduría divina es valiosa y preciosa a la vez. Y al someternos a ella, nos instruye, nos disciplina. Qué importante es la palabra de Dios cuando nos sometemos a ella. Ella nos instruye y nos guía por el camino correcto. Ella nos disciplina y pone en orden nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros hechos. Es realmente más beneficiosa que la sabiduría o las riquezas terrenales. Porque la sabiduría de Dios es eterna, es beneficiosa, pero no así la sabiduría humana, que es temporal. Bueno, la palabra de Dios nos lleva a una vida justa, tal como lo dice el Salmo 1, los versículos 1 al 6. Voy a leer solamente algunos, por razón de poder cubrir el tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como también bienaventurada es la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley, en la palabra de Dios está su delicia, porque no hay nada más delicioso que la palabra de Dios, sino que en ella medita de día y de noche. Amén. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios y seguimos su palabra, nuestro comportamiento debe cambiar, porque ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia las vidas, cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar, como lo vemos aquí en el Salmo 1. Bienaventurado es el varón, bienaventurada es la mujer que no anda en consejo de malos. Y lo podemos ver también aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que también es importante, donde podemos hacer esta comparación. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Y leo y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, a las cuales yo os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí es donde vemos lo que dice el Salmo 1 con Gálatas 5, versículo 19 al 23. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace una comparación de aquellos que viven dominados por las obras de la carne con aquellos que viven conforme al Espíritu. Pero aquí está lo hermoso. Los que viven conforme a la carne, el fin es muerte. Pero los que viven conforme al Espíritu, como dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre, la mujer, que no anda en consejo de malos, ni en caminos de pecadores. Bueno, ellos recibirán también bendición de Dios. Tenemos también aquí una meta verdadera de la sabiduría.
Y aquí nos damos cuenta en la sociedad actual, la preocupación por el dinero, que es lo que domina la vida del hombre. Bien sabemos que hay muchas cosas que son importantes y hay muchas cosas que realmente allí son importantes o más importantes que el dinero. Esto nos lleva allí a darnos cuenta que las personas que se dedican o dedican gran parte de su vida a trabajar y trabajar para ganar dinero, así también es como lo gastan sin tomar ninguna precaución. Por lo mismo, entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre las riquezas y la pobreza. Como en muchas cosas, la Biblia, la palabra de Dios, exige un equilibrio. Y esta es la tercera parte de la lección que vamos a concluir. Entonces tenemos aquí Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Y aquí en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 11 y 12, tenemos el contraste entre la vida y la sabia vida. Y también esa vida vana. Es decir, una vida sabia y una vida vana. Y aquí es donde tenemos que ver realmente la importancia que nos dice la palabra de Dios. No dice que todo lo que es con respecto, por ejemplo, a la herencia sea malo. No, no dice eso. Sino que es algo importante en la vida. La sabiduría y la herencia, ambas son buenas. Ambas allí cumplen un objetivo, ya sea un respaldo económico, una estabilidad económica, protección, refugio, porque en algún momento de necesidad o de apremio está allí para salir adelante. Pero la riqueza no perdura, se desvanece, porque todo esto va y viene. La Biblia entonces nos enseña a ser sabios. Y aquí lo vemos en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Lo puede usted apuntar allí. La Biblia nos enseña a ser sabios y cuidadosos con las finanzas. La persona sabia reconoce la insensatez del materialismo y vive conforme al conocimiento de que solo Dios puede darle un significado real a la vida. Qué importante. La persona sabia reconoce la insensatez del materialismo. La insensatez. Y eso lo vemos hoy día en el tiempo presente. La insensatez del hombre. Poco previsor. Y no toma en cuenta que el día de mañana va a necesitar los recursos. Pero todo lo lleva allí a invertir o adquirir cosas que entran por la vista, pero que en ningún momento allí las necesita con urgencia, simplemente porque está la oferta. Pero aquí hay algo importante. Aquí es donde podemos ver a través de la palabra del Señor que solo la sabiduría de Dios
puede dar un significado real a la vida. Solamente la sabiduría de Dios. Por eso, apreciado joven, apreciados hermanos, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que realmente le da el sabor o el significado real a la vida? Allí está en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, como aprendimos el domingo pasado. Por lo mismo, entonces, la sabiduría divina trae obediencia. Y aquí lo vemos en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 13. Y dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. La sabiduría del predicador. El predicador que está hablando aquí, Eclesiastés. Y tenemos entonces allí, cuando nos habla de realmente considerar la sabiduría de Salomón. Salomón oró por sabiduría, ¿verdad? Sabiduría que él necesitaba. Dios lo puso al frente de la nación como rey, y Dios le dio la oportunidad para que él pidiera lo que él necesitaba. Y Dios le dijo: pide lo que tú quieres. Y Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para reinar, sabiduría para guiar al pueblo, como dice el versículo 9. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dios le dio la sabiduría para enseñar, para guiar a la nación de Israel. Pero Salomón no obedeció, y Dios allí puso su mano, porque él pidió sabiduría, pero no obedeció a Dios. No obedeció completamente a Dios. Y aquí está entonces, amados hermanos, que la sabiduría que Dios nos ha dado está aquí en su palabra. Y esta es rica. La palabra del Señor es palabra buena, es palabra maravillosa. Y Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su sabiduría para que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad en obediencia. Y el verdadero significado de la vida lo vemos aquí en el versículo 13. Por eso que es bueno detenernos un momento y pensemos: ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me da? Y aquí en el versículo 13 encontramos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La vida es hermosa, pero ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me da? Y aquí es donde la palabra del Señor nos confronta, para que nosotros hagamos buen uso de la vida que Él nos entrega, para que la vivamos en la sabiduría de Él, así como tiene un significado verdadero, tiene un significado glorioso. Este mensaje del significado de la vida
Es simple, tan simple como lo podemos leer aquí en el versículo 13. Y Dios es la única fuente de sabiduría. Por eso, apreciado joven, apreciados hermanos, en esta vida hay muchas cosas que allí se presentan como alternativa, como único camino. Pero la palabra del Señor nos enseña que aquí la única fuente de sabiduría es la palabra de Dios. La única fuente. El sabio busca conocer a Dios. Busca ser instruido por Dios. El sabio busca guardar la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que el Señor quiere de cada uno, que nosotros seamos sabios, no en nuestra propia opinión, sino sabios en buscar lo que es verdadero. Y esto es buscar la sabiduría de Dios. Hay muchos consejeros que salen en este mundo. Hay muchos consejeros. Y a través de este medio como es el internet y todo esto, hay muchos que allí están dando consejos. Pero ojo, atento a esto. El consejo verdadero es la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor nos permite tener la escuela dominical. Es por eso que el Señor nos permite tener los estudios bíblicos. Es por eso que tenemos la oportunidad de tener los cultos el día domingo, el culto de los jóvenes, el culto de oración. Y tenemos esta instancia entonces para edificarnos. No conforme el pensamiento del hombre, sino conforme la sabiduría de Dios. Por eso entonces, apreciados hermanos, la sabiduría se encuentra única y exclusivamente en Dios. Desde el principio de la creación lo vemos. La sabiduría divina es eterna. No nos da la comprensión para apartarnos de Él, sino para apartarnos del mal. Por eso, la sabiduría de Dios nos da la comprensión para entender lo que es bueno. Bienaventurado, dice el salmista, es el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de mal. Y cuando está siendo guiado por la palabra de Dios, allí realmente su vida disfrutará de esta gran bendición. Por último, ¿cómo explica usted el significado de la vida a alguien que no ha escuchado el Evangelio? ¿Cómo le explica el significado de la vida a alguien que no ha escuchado el Evangelio? El Señor quiere que nosotros vivamos y andemos en la sabiduría de Él para entregar el mensaje del Evangelio a aquellos que no saben el significado de la vida. Y Dios nos da la sabiduría para entender el significado de la vida. Yo les insto a buscar más del Señor, más de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de esa búsqueda profunda con Él. Que Dios bendiga vuestras vidas y el Señor les dé gracia cada día para servir, porque Él nos ha dado una vida maravillosa y esta vida maravillosa tenemos que disfrutarla en la voluntad de Él. No lo que dice mi corazón, ni lo que dicen otras voces que en este mundo suenan, sino la voz del cielo, la voz de Dios a través de su palabra. Grande es tu nombre, Señor. Te alabamos porque tú eres sabio, porque tú eres el hombre, el Dios que se ha manifestado a través de Jesucristo hombre, para que nuestras vidas sean encaminadas por ti. Toda la gloria y la alabanza para ti, oh Rey. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una buena tarde y disfrutemos el culto
a las 19 horas. Un abrazo para cada uno. Amén.